ciudades y hablar específicamente de ciudades eficientes es un tema que hoy día tiene que ver con algo nuevo, aparentemente nuevo, que es la movilidad. Movilidad significa cómo nos transportamos, cómo caminamos, cómo nos movemos en transporte público, cómo hacemos para que esta ciudad tan compleja como la Ciudad de México y como cualquier otra ciudad del mundo y del país pueda ser eficiente. Y para hablar de ello, tenemos hoy como invitada a Adriana Lobo, un especialista de movilidad, que además tienes un evento en próximas fechas del que nos vas a platicar, y vamos a estar rebotando con todo este tema de qué es movilidad y cómo nos puede ayudar a hacer una planeación de esto para que tengamos ciudades más eficientes, como decíamos. Adriana, qué gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Horacio, y por la oportunidad de contarles sobre nuestro 10º Congreso Internacional de Transporte Sustentable. Ya hace 10 años empezamos. Cuando empezamos, te cuento que empezamos porque se había inaugurado la primera línea de Metrobús. Después de no haber hecho, había metro y microbuses, y no había mucho movimiento en México en términos de transporte sustentable, en que consideramos caminar, andar en bici, ir en transporte público y también reducir el uso del auto. Y la primera línea de Metrobús para nosotros era un gran proyecto innovador que empezaba a caminar en el camino de lo que es una movilidad sustentable. Pero hoy ya estamos un poco en una otra situación, en que ya vamos en la construcción de la 6ª línea, está la nueva línea de metro en la ciudad, ya tenemos el ecobici, tenemos ciclovía. Entonces, ¿cuál es el balance de todo eso? ¿Cómo vamos en la Ciudad de México, pero cómo vamos en el país? Hoy también hay un programa de transporte masivo en que ya hay 40 proyectos en carteras para hacer transformaciones de transporte público. Entonces, aunque hemos tenido un movimiento positivo e importante, la realidad es que yo siempre digo que seguimos un poco perdiendo la guerra, aunque hemos ganado batallas, porque cuando uno sale a la calle, hoy me estaba contando Alejandro 1 hora y 45 para llegar acá, tenemos que ser conscientes que en nuestro día con día la movilidad no está siendo el factor más positivo para nuestra calidad de vida. Y mira que estamos hablando de una brinco generacional de estos 10 años, donde hay una cultura que ha avanzado. Hoy escuchamos hablar de las bicicletas, pero lo escuchamos hablar. Son las nuevas modas, ¿no? Antes llegabas al café y de repente se hablaba en la mesa de atrás de determinados temas. Y hoy oyes y llegas a un café y te fijas que la gente está hablando de urbanismo, está llegando en bicicleta, estaciona la bicicleta. Eso es bueno, porque es un paso muy importante para que se logre hacer un proceso de cambio que empiece por un proceso cultural. Pero muy importante entender, yo creo, es que queremos determinar cómo queremos vivir. Claro. O sea, no queremos ser como víctimas del futuro o víctimas de nuestra propia ciudad. Y cuando uno mira en detenimiento, la verdad es que la movilidad está teniendo unos impactos muy importantes sobre 2 temas fundamentales de nuestra vida. Uno de ellos es en nuestro tiempo. Yo siempre digo, lo único que realmente tenemos para vivir es tiempo. Si alguien tarda hora y media en ir y hora y media en regresar de trabajar, a lo largo de 40 años de vida laboral, va a haber pasado 5 completitos adentro de su vehículo. Y yo no creo que eso es lo que nadie elegiría hacer libremente, pasar tiempo en el vehículo. Sobre todo si nos estamos dando cuenta y hay forma de cambiar esa realidad. Exactamente, o sea, sí tenemos que transformar la realidad, por eso el Congreso se llama Reinventando las Ciudades, tenemos que transformar esa manera. Entonces, aparte de tu tiempo, estamos teniendo temas de salud muy complicados relacionados con la movilidad. Uno son los muertos en accidentes viales. Hoy ya es una causa muy importante. Hay más de 1.25 millones de muertos en el mundo en accidentes viales. En México tenemos más de 16.000 al año. Son muchos, somos el 10º país de mayor índice de accidentalidad, es inaceptable. Estamos hablando que todavía tenemos problemas de calidad del aire importantes. Más de 4.000 personas solo en la zona metropolitana tienen muertes aceleradas por temas de calidad del aire todavía. Y otros temas mucho más sofisticados que la gente todavía no ha medido bien y que hay que medir mejor, que es cómo nos afecta en términos de estrés, cómo baja nuestra productividad de haber pasado 3 horas en un carro, y otras enfermedades realmente asociadas a ese estrés, esa molestia de estar en tu carro o estar en el transporte, querer llegar a trabajar y no poder. Y más hoy que se miden índices, ya ves que hay ahora el índice de la felicidad. Ah, sí. Yo me imagino que una persona que se fuma 5 horas al día en transporte a lo mejor no es adecuadamente feliz, ¿no? Bueno, el índice de la felicidad no, pero hay un índice de IBM, que es el índice del dolor en el transporte.
Y entre 20 ciudades, la verdad es que Ciudad de México sí se ganó la del mayor índice del dolor en el transporte. Se sufre, se sufre. Se sufre. Y mira que aquí hemos dicho mucho que es importante hablar de los temas de la Ciudad de México, porque por el tamaño de ciudad, aquí vivimos 20 millones, se dice que si de las ciudades más grandes del mundo, pues es un referente para lo que pueda pasar en otras ciudades del país. Sería una pena que se repitieran las cosas negativas de esta ciudad, en lugar de estar repitiendo lo bueno que hay y lo que se está haciendo para cambiar a que sea mejor. Mira, la visión es una visión muy global la que vamos a tener. Decimos que buscamos traer el mundo en términos de movilidad a México y también llevar México, lo que está haciendo México al mundo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el alcalde de Bolivia, vamos a tener representantes de por lo menos 20 ciudades mexicanas, viene gente de Brasil, viene gente de India, de Turquía. Entonces, la verdad, tenemos una representatividad muy amplia en términos de países para contar lo que están haciendo y para que nosotros le contemos y haya un intercambio en términos de mejora. No solo la Ciudad de México es ejemplo, sino que uno puede ver repetido realmente. Busca ir a Jalapa a las 8 de la mañana y vas a ver que la congestión, que antes uno decía, miraba la foto y decía, eso es Ciudad de México. Hoy en día ya no. Hoy en día la misma congestión se reproduce en Querétaro, se reproduce en Veracruz, se reproduce en San Luis Potosí, en otra dinámica y en otro nivel. Pero con el mismo efecto. Pero con el mismo efecto, o sea, con el mismo problemática. Un tema que vamos a abordar también es que la reforma energética viene a alterar esos escenarios y viene a poner más presión sobre el escenario de movilidad. A la medida que, ojalá, y es lo que esperamos, crezca en verdad la economía del país y entre más dinero, de las primeras cosas que la gente hace es comprar coche. Entonces sí va a aumentar todavía más la motorización, sin ninguna duda, y algunas ciudades en particular, pues imagínate de qué manera van a crecer. Y pueden crecer para bien y ordenadas, o pueden crecer, como pasa crecimiento rápido, puede ser bien ordenado o puede ser realmente un mal crecimiento. Entonces ahí también tenemos una variable que pensar porque es una parte importante del desarrollo del país en los siguientes años. Bien, amigos, vamos a seguir platicando de movilidad, por lo pronto vamos a un corte, estamos con ustedes de vuelta. Seguimos platicando con Adriana Lobo de estos temas de movilidad, que la verdad son temas bien relevantes y nos hemos olvidado de verlos y pareciera que es un tema de vamos a darle prioridad al peatón o vamos a poner bicicletas, y es mucho más que eso. Bueno, es un tema desde la estructura misma de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Cuando una persona vive en Zumpango, ya es muy difícil que tenga un trabajo que no esté En la ciudad. a hora y media, 2 horas de donde vive, y un transporte público deficiente. Entonces, el hecho de cómo acercar los empleos a las zonas residenciales, o sea, cómo cuando planeo una nueva zona habitacional, primero es, ojalá y sea más cercana. Por ejemplo, Barcelona tiene 8 veces menos radio que Toluca. Entonces, una persona que vive en la periferia de Barcelona, para llegar al centro, viaja 8 veces menos distancia que un habitante de Toluca, por ejemplo. Y ahí uno se da cuenta cómo la ciudad puede ser eficiente o no en términos de tiempo y en términos de energía, porque 8 veces más distancias, 8 veces más combustible si el vehículo fuera igual. Ahora, el tema es que todo eso que tú comentas, cosas de satisfacción personal, de eficiencia, de competitividad, tienen que ver con un proceso de planeación de ciudad, la ciudad que queremos ver, pero también de inversión, porque hay veces que se habla de que vamos a hacer la planeación y ahí está la planeación, pero nadie pone en paralelo las inversiones que hay que hacer acompañadas. Yo he visto ciudades del mundo donde antes de empezar el desarrollo inmobiliario, llega el transporte. Mire, puede llegar a transporte, pero lo que es sin duda es, tenemos 2 grandes armas para planear. El urbanismo Prismacolor, como un amigo arquitecto dice, eso no nos funciona, eso no nos ayuda. O sea, decir, aquí va a ir eso, y pintarlo en un plano, eso no es. Sino realmente cómo damos los instrumentos financieros Claro. Y de regulación. Totalmente. ¿No? O sea, esa es una de las grandes discusiones. Es caro desarrollar vivienda adentro de la Ciudad de México. Tenemos colonias que necesitan ser renovadas, por ejemplo, la colonia Doctores, yo digo que es una joya, es una mina de oro ahí sentada, pero que no se está cambiando, no está teniendo la transmutación que necesita la ciudad. Tiene una súper accesibilidad en transporte, tiene todos los servicios, entonces lo que necesitaríamos es lograr aumentar la densidad ahí. Claro. Pero no es fácil, porque no es tan barato ni tan fácil proveer vivienda ahí,
como lo es en la periferia de la ciudad. Pero el tema fundamental es la planeación, no está planeado así, y la regulación. Porque hoy, por ejemplo, escuchamos hablar en el discurso público, en el discurso federal, que nuestras ciudades van a ser más compactas, más densas, más verticales, y cuando llegas a los municipios, la realidad es que la regulación no te lo permite. Ese es el gran trabajo que estamos haciendo. Somos una organización no gubernamental y ese es parte del trabajo fundamental que estamos haciendo. Primero, el discurso no estaba. Es bien importante entender la evolución porque el discurso no estaba. Ahora el discurso está. Ese discurso es relativamente nuevo, 2, 3 años para acá. Entonces es con un nuevo discurso, una nueva manera de abordar las cosas. O sea, no estaba así. En términos académicos sí, hoy ya pasó a la esfera de política pública. Ahora lo que tenemos que hacer es que eso realmente se revele en leyes. De hecho, vamos a discutir la ley de asentamientos humanos, que es fundamental dentro de eso. Es una ley que está en el Senado, que está en discusión y que es parte fundamental del tema de la planeación. Y luego los instrumentos específicos, o sea, toda la parte de códigos urbanos de las ciudades y de los instrumentos específicos financieros Claro. que podamos aplicar. Entonces, es un ambiente como complejo. De hecho, cada vez que ahora estamos junto con WRI, el World Resources Institute, que es nuestra matriz en Estados Unidos, estamos ampliando porque cada vez que intentamos arreglar movilidad veíamos que en verdad lo que tenemos que arreglar es el ambiente urbano en general. Es de planeación urbana. Es planeación urbana. Entonces, Planeación e inversión. e implantación, es planeación e inversión, sin ninguna duda. Es cómo orientamos mejor la inversión. Que ves que se habla de que es que la ciudad quedaría a todo dar con una planeación, una red de trenes, más líneas de metro y todo, pero nadie pone los números de lo que cuesta y lo que tú dices, el instrumento para ver de dónde va a salir el recurso para hacer esas cosas. Y por eso es que muchas veces tenemos también planes que no son los planes más adecuados para nuestra realidad. Se hace lo que se puede. ¿Sí? Y tenemos que hacer con lo que se puede lo mejor que se pueda. Y se pueden hacer cosas muy interesantes y muy buenas con recursos relativamente limitados. De hecho, los de América Latina hemos sido particularmente creativos. O sea, al no tener dinero para hacer tanta red de metro como Sí, claro. lo que hay en Europa, Sí, el Metrobús, el Transmilenio es colombiano, es resultado de que no había una fortuna para hacer eso en metro, ¿no? empieza en el 70 en Curitiba, en Brasil, luego viene un proyecto de hecho en Quito, luego viene Transmilenio. Aquí está el Metrobús y ahora hay 40 proyectos en las ciudades mexicanas, no necesariamente de Metrobuses, pero de mejoras sustanciales en los sistemas de transporte público. Transporte planeado, cosa que no existía. Transporte planeado, organizado y regulado. Sí. ¿Sí? Pareciera que cuando solo dejamos que actúen las fuerzas, pareciera no, cuando solo actúan las fuerzas del mercado en lo que siguen siendo servicios de carácter público, hay distorsiones muy importantes. Y más cuando el mercado carece por completo de regulación. ¿Te acuerdas lo que era la Ciudad de México cuando era el imperio de los microbuses y todo aquello, no? Bueno. Y sigue, ¿eh? Sigue. Nos salimos, esto es como el baile, nos salimos del ladrillo en el que estamos bailando y afuera es un problema. O sea, de hecho, la gran discusión ahora es, está bien, hay que seguir haciendo líneas estructurales como Metrobús, pero la realidad es que la gente solo va a estar cómoda en dejar su auto, teniendo un sistema de transporte público que en su integridad sea mucho mejor, se llama Sistema Integrado de Transporte, en que yo tuviera una calidad mucho más homogénea en toda la ciudad de lo que es el transporte público. Y el segundo, un solo medio de pago, que con una tarjeta pudiera hacer todos mis viajes, no solo una tarifa, pero sí una sola tarjeta, ¿no? Sí. Que yo no tuviera que preocuparme si es metro, metrobús, si es el suburbano del Estado de México. De hecho, el transporte es metropolitano por naturaleza. Las únicas barreras son las que hemos construido nosotros, pero un habitante del Estado de México quisiera poder no tener que cambiar de transporte cuando entra DF. Muy bien. ¿Te parece que vayamos a un segundo corte comercial y seguimos platicando para irnos de lleno a las fechas del evento, de qué se va a tratar y quién puede ir? Porque seguramente ya les interesó. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Adriana, ¿cuándo es el evento? Pues el evento, el 10º Congreso Internacional de Transporte Sustentable, es el 13, 14 y 15 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Quién lo organiza? Lo organizamos nosotros, el Centro de Transporte Sustentable Embark México, y vamos a contar con algunos coorganizadores, en ese caso, por ejemplo, la Fundación Ciudad Humana. La Fundación Ciudad Humana. Ahora,
¿A quién está dirigido? ¿Quién puede asistir? Mira, podemos asistir todos los que estemos interesados en debatir el futuro de nuestra ciudad y cómo nos vamos a mover en esta ciudad. De hecho, es un público muy diverso. Vienen académicos, vienen muchas autoridades de muchísimas ciudades del país, tanto secretarios de transporte, directores generales de transporte, gente que está interesada en el tema de las bicis, y vienen transportistas de muchos lados, viene gente que opera transporte en muchos lados. Entonces tenemos desde un nivel académico muy alto, gente que toma decisiones y lo que es directamente la gente que vive y quiere mejorar sus ciudades en términos de transporte. No, y más con lo que decíamos, ¿no? De que esto se está convirtiendo en una tendencia cultural. Entonces ya cada vez hay más gente que quiere saber qué se está haciendo en términos de planeación y cómo se va a hacer para modernizar estas ciudades mexicanas en términos de movilidad, ¿no? Es que tenemos que saber qué ciudad queremos, porque Claro. si no, lo que pedimos al gobierno es algo que no, o sea, si no sabemos para dónde queremos ir, no sabemos pedir. Claro. Entonces, como ciudadanos, sí nos tenemos que hacer cada vez más responsables de nuestro propio destino y saber qué queremos. Y entender qué significa. Y entender qué significa. Entonces, estamos hablando, una del gran tema de la planeación y de la parte urbana, va a estar el subsecretario Nieto, por ejemplo, de SEDATU con nosotros. Vamos a tener un panel en que vamos a decir cómo preparamos nuestras ciudades para los crecimientos que vienen. Es un panel que vamos a hacer con la universidad, con NYU, la Universidad de Nueva York, el último día, el día miércoles 15. Entonces, hay una gran discusión sobre el tema urbano y cómo nos organizamos en la parte urbana. Viene el alcalde de La Paz y nos vamos a sentar a ver cómo la inversión en espacio público es una inversión en mejorar el acceso mismo y es una política de equidad en la ciudad. O sea, que yo pueda dar buena calidad de espacio público a la gente de mi ciudad es una gran inversión en que la gente tenga dónde divertirse, que la gente tenga cómo disfrutar su ciudad de mejor manera. Después vamos a tener una gran discusión sobre transporte público en general, sobre la gran columna de ¿qué nos hace falta para tener un buen transporte público? Ya avanzamos, ya hay más grado de inversión, ya hemos avanzado en estos 10 últimos años, pero sí nos estamos encontrando unos obstáculos muy duros en el camino. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema de la velocidad de inversión ha sido mucho menor de la que necesitaríamos todavía, pero además hay un tema fundamental que es la formación de institucionalidad. Lo que más nos cuesta es, tenemos que estar organizados para funcionar como tren, entonces como algo muy preciso, como algo muy bien hecho. Y la estructura actual que es muy poco regulada y que está basada en un modelo muy disperso, yo digo que artesanal, no nos funciona para dar calidad estandarizada. Entonces esa gran transformación, cuando hemos ido a las ciudades, la verdad es que todavía de los proyectos que se han implantado sigue habiendo muchas dificultades. Entonces la discusión es cómo avanzamos el siguiente paso y cómo hacemos. Solo tenemos todavía transporte más en 5 ciudades en el país. Increíble. Tenemos más de 30 que lo necesitan. Entonces es un tema de velocidad, cuál es la barrera, cómo la vencemos en conjunto. Luego, toda una nueva gama de negocios en transporte. Por ejemplo, viene Robin Chase. Ella ha sido quien ha creado Zipcar, eso que es parecido al carro, que tú puedes rentar. En lugar de tener tu propio auto, tú tienes una membresía y cuando necesitas un auto lo rentas y lo vas por él en un estacionamiento cercano a donde lo necesitas. Ella inventó el sistema ha dado en un negocio muy exitoso, lo ha comprado Hertz hace un par de años. Pero la señora sigue con un movimiento de innovación súper interesante. También viene la gente de Aventones, la gente de Carrots. O sea, hay nuevos negocios, hay nuevas maneras de ver la movilidad y nuevos negocios que están surgiendo relacionados a eso. Viene también esa gente. Y finalmente un tema mucho más ambiental, cómo eso encaja dentro de lo que es la nueva economía climática que se acaba de anunciar y estuvo el presidente Peña, cómo eso tiene que ver con el medio ambiente y las nuevas tecnologías que están ahí para proteger nuestra vida, para proteger nuestra salud y cuidar nuestro medio ambiente. Muy interesante. Entonces, ¿me repites la fecha? Claro que sí, 13, 14 y 15 de octubre en el World Trade Center, el 10º Congreso Internacional de Transporte Sustentable, y esperamos contar con muchos de ustedes y que vengan a ver cómo quieren que sean sus ciudades y a dar su opinión y a debatir con nosotros. ¿Tiene costo asistir? Sí tiene costo asistir, el costo del evento es el mismo costo para poder realizar el evento. Está en la página, hay descuentos por grupos, entonces yo les animo a entrar a la página que es www.congresotransportesustentable.org.mx, es el mismo nombre, Congreso de Transporte Sustentable,
o en las páginas nuestras de CTS Embark México. Ahora, son 10 años de hacer el evento. Ujú. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? ¿Hay evolución? Yo pienso primero que el diálogo ha cambiado de una manera sustancial, así como un poco lo que tú comentas, ¿no? Hace 10 años había que hablar qué era transporte sustentable. Hoy en los cafés tú escuchas hablar de la gente queriendo andar en bici en la ciudad. Sí, sí. Entonces sí hay una gran evolución en lo que estamos discutiendo. Yo creo que hace 10 años estábamos discutiendo el qué, hoy estamos discutiendo los cómo. Y discutir los cómo es una gran evolución, o sea, ya avanzamos, qué nos falta, cómo lo hacemos mejor, cómo avanzamos de mejor manera, lo que ya es una discusión mucho más avanzada. Hay una comunidad formada, o sea, nos vemos muchas las mismas personas Sí, a cada 10 años, Sí, sí. de tal manera que hay una fortaleza que se está formando en las ciudades, en el gobierno federal, en el gobierno del EF, sin ninguna duda. O sea, ya el tema no es un tema que cambia cada 2 años o a cada 3 años, sino que ya hay una constancia muy grande, y entonces estamos hablando de evolución del tema. El Congreso en sí empieza de una manera muy particular para conmemorar el evento, pero el evento de los primeros meses de Metrobús y analizarlo, pero hoy ya estamos hablando de políticas nacionales de vivienda, de políticas nacionales de inversión y subsidio, de cuáles son los sistemas que no nos están funcionando muy bien, y estamos hablando de un público mucho más amplio también, ¿no? Hay muchas más personas interesadas en el tema en nuestras ciudades. Pues ahí está, ya lo saben, amigos. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en verdad, ojalá que pueda estar más ocasiones para estar hablando de estos temas, porque siempre que hablemos de temas sustentables, de vivienda sustentable, de ciudad sustentable, tiene que ver inevitablemente y afortunadamente con la movilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Horacio, gracias a tu auditorio. Los esperamos el 13, 14 y 15 de octubre. Ahí está. Por allá nos vemos, amigos. Esto fue Vivienda en Verde.